Qué bueno verles este domingo. Estamos celebrando y de verdad deberíamos estar celebrando la Pascua, la resurrección y todas estas cosas. Y uno se pregunta, y yo no sé si como cristianos ustedes deberían preguntarse esto, o se lo han preguntado, o yo no sé si ya se lo respondieron. Pero preguntas que yo me hice cuando no sabía mucho acerca de Dios y todo esto, una de las preguntas que yo me hacía es, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? A lo mejor te la haces hoy y está perfecto. Porque son preguntas que uno dice, bueno, como cristiano debería saber, pues. Obvio. Y es más, si estuviésemos en un taller, yo les preguntaría y tendríamos varias respuestas. O quizás ninguna. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Porque el mundo era malo? ¿Porque las cosas eran malas? Hoy son bien malas, quizás tan malas como antes. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en ese tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Pascua? ¿Qué significa Pascua? Son preguntas que de pronto nos hacemos. Todos celebramos la Pascua. Hay gente que está de asado celebrando la Pascua. Nada con Jesús, pero está celebrando la Pascua. ¿Ok? Debería ser feriado solo para los cristianos. ¿Por qué reparten huevitos de chocolate? Son preguntas que uno se hace en estas fiestas. ¿Por qué los conejos ponen huevo? Son un montón de preguntas, pero yo les voy a... Este mensaje va a ser más enfocado en contarles una historia. De hecho, el primer video que pusieron en el inicio ya les contó todo lo que les voy a decir yo, pero yo se los voy a contar con algunos detalles y todo, y no les voy a poner los versículos, hay uno solo en particular que voy a leer directamente, el resto solamente les voy a contar la historia, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, del Génesis al Apocalipsis. ¿Están con tiempo? Todo eso lo tengo que hacer en 3 horas. Bien, espero que hayan comido. Muy bien. La historia parte del Génesis, ¿de verdad? La historia parte estamos buscando la respuesta, no de los huevitos, olvídense de los huevitos, ya fue lo de huevitos. Estamos buscando la respuesta de por qué Jesús tuvo que morir, por qué se llama Pascua y qué en realidad, qué significado en realidad tiene la resurrección para nosotros. ¿Por qué celebramos la resurrección? Y son cosas que vamos a ir avanzando. Entonces, la historia comienza con Adán y Eva. Adán y Eva, Dios había creado un mundo perfecto, un lugar perfecto, un paraíso perfecto para el ser humano, para nosotros. Entonces, y a la primera pareja que pone ahí, Adán y a Eva, y todo lo que había creado era bueno, así que por eso, lo único que no era bueno es que Adán esté solo, así que le puso a Eva, ¿ok? Y ahí la cosa funciona mejor. Entonces, y hace hace toda esta creación, y de toda esta creación donde el hombre había sido puesto para que enseñoree la creación, para que el hombre esté sobre toda la creación, había una sola regla. Y es sobre toda la creación, o sea, ellos le pusieron los nombres a los animales, a los vegetales y todo. Así que el hombre siempre está por sobre todo el resto de las cosas. Yo sé los animalistas y todo eso, pero mira, el hombre está por sobre los animalitos, las mascotas, que podemos querer mucho, pero el ser humano está sobre eso, ¿ok? Entonces, Dios puso una sola regla. Y la regla es muy interesante, porque la regla tiene que ver de no comer el fruto de un árbol, ¿cierto? Y ustedes van a decir, ¿para qué no va a contar eso? Si yo lo aprendí cuando iba a las clases de religión en el colegio. No ponías ni atención, así que va a poner atención. Una sola regla, no comer de ese fruto. Manzana, dicen algunos, da lo mismo, pero no comer de ese fruto. Podían hacer de todo menos comer de eso. Ahora yo no sé ustedes, pero yo me pregunté una vez, pero ¿para qué enredaste la cosa? Si tú sabías que iban a fallar. Es más, a ustedes mismos le dicen, no haga eso, y lo primero que hacen, cuando eran niños, adultos yo sé que no lo hacen, pero cuando eran niños lo hacían. No haga eso, hacen eso. ¿Sí? Ok. Entonces, yo decía, pero ¿para qué Dios puso un árbol
ahí en el medio para que ellos fallaran. Ese era el plan. Dios tenía un plan malévolo detrás de eso, y ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta que un día, yo ya conociendo a Dios, yo siento que Dios me reveló que ese árbol simbolizaba precisamente la libertad del ser humano. Dios es tan bueno, tan perfecto, que creó al ser humano y le dio libre elección. ¿Por qué? Porque Él pudo haber hecho que la humanidad haga lo que Él quiera. Pero al ser humano le dio la elección, y le dio la elección por medio de ese árbol de elegir el bien y el mal. Y había una sola regla y la jodimos. En chileno, porque si otro país, en España, nos matan. Ok, pero una pura regla y la echamos a perder. Ahora uno dice, qué mala, Adán y Eva, culpemos a los dos. Yo creo que la culpa es de Eva, pero no importa. Los dos. Y si hubiese sido Adán tú, igualito. Es más, te come hasta el tronco, te come del árbol. Algunos se lo fumarían y ya. Entonces, una sola regla fallamos. Y lo que falló ahí, por desobedecer, lo que falló ahí fue la confianza. No la obediencia. La obediencia es un producto de la confianza. ¿En qué falló Adán y Eva? En no confiar que lo que había dicho Dios, de que no comieran de eso, porque si comían de eso, iban a morir. Lo que falló ahí fue la confianza en Dios. Y producto de la confianza es la obediencia, en este caso la desobediencia. Así que lo que falló ese día fue eso. Y falló todo. Porque todo eso perfecto que Dios había creado para el ser humano, comienza todo. Ellos son expulsados de ese lugar maravilloso y entra un problema. El primer problema, la desobediencia, que por consecuencia la desobediencia es pecado, pecado significa errar al blanco. Hay gente que no usa la palabra pecado como, ¡ay, pecado! Pero pecado significa errar al blanco, fallar. En este caso, desobedecer. Desobedecer a Dios es pecado. Hacer lo contrario a Dios es pecado, ¿ok? Entonces entra el pecado. Problema número 1 que entra en la humanidad es el pecado. Pero la regla decía que si comían de eso, o sea, si desobedecían, si perdían la confianza en Dios y desobedecían, entonces por consecuencia del pecado entraba la muerte. Porque decía, ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? No murieron en el instante, pero hubo otro tipo de muerte. Y empieza la condición del ser humano de morir. El ser humano estaba hecho para ser eterno. Y en ese momento entra la muerte. No murieron en el instante, pero murieron espiritualmente. Y murieron en muchas cosas. Y el pecado siempre traerá muerte. Si tú mientes a una persona, lo que vas a matar es la relación. Pero también hay muchas formas de muerte. De hecho, la palabra muerte significa separación. Así que en realidad el ser humano lo que hizo es separarse de Dios. Tremendo condoro. Yo creo que uno lo ve, bueno, comieron el fruto, estaba rico nomás la manzana y todo. Y uno piensa, pero en realidad el condoro es tremendo. Y por consecuencia para toda la humanidad. Así que yo creo que Adán y Eva en su momento habrán empezado a pensar y se habrán dado cuenta la tremenda embarrada que dejaron. ¿No es así? Yo creo que Dios también tratando de consolarlo a ellos, porque bueno, se mandaban un condoro, pues estoy con ellos. Así que comienza este punto y entraron estos dos grandes problemas. El pecado y segundo, la muerte. Entonces Dios tenía ahora que resolver este asunto para la humanidad. ¿Cómo resolver este asunto? Así que en medio de todo eso, Él hace una promesa y de hecho la Biblia, todo lo que nosotros conocemos la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, este conjunto de libros, la Biblia nos muestra, y el tema principal de la Biblia es Jesucristo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no se decía directamente el nombre de Jesucristo, se hablaba del Mesías. Y desde Génesis 3:15, desde ese lugar, desde ese punto de partida,
pudiéramos decir, desde ahí comienza una promesa de parte de Dios de arreglar todo este asunto, de arreglar todo este problema, del plan de redención del mundo. Y comienza con una promesa que está involucrada Eva y está involucrada la serpiente, que fue quien engañó a Eva y a Adán, representada por el diablo, ¿no? Entonces, y ahí hace una promesa, y esa promesa dice que de la simiente de ella va a nacer el Redentor, lo que va a cambiar todo eso. Y ese hombre, eso iba a herir en la cabeza a la serpiente. Y eso por eso, si ustedes vieron La Pasión de Cristo este fin de semana, ¿lo han visto? ¿No lo han visto? Tienen que verla, ¿no? Entonces ahí muestra de pronto Jesús pisando la cabeza de la serpiente, que de alguna manera simbolizaba esa promesa desde Génesis 3:15. Y de ahí el tema principal es el Mesías y cómo Dios iba a cuidar ese linaje durante toda la historia. El plan de Dios era cuidar ese linaje. Por consecuencia del pecado y luego de la muerte, queda la escoba en toda la humanidad, tanto que en el medio, recuerdan Noé, el mundo era tan malo, las consecuencias del pecado y la muerte eran tan malas que gran parte de la humanidad falleció en el tema del arca de Noé y todo, y aún así el mundo seguía mal, y seguía por años mal. En un momento Dios, en medio de todo esto, ¿alguna vez han hecho un desastre en su habitación? Cuando éramos jóvenes, algunos todavía lo somos, y te mandaban a ordenar tu pieza. Y tú decías, ¿por dónde parto? Mira, yo me imagino a Dios, ¿por dónde comienzo? Así que elige una familia, un matrimonio de toda esa gente, una familia. Y esa familia, ese matrimonio era un hombre llamado Abraham y Sara. Y esos dos estaban re viejos. No eligió a los perfectos, eligió a dos. Y esos dos están súper viejos y la promesa era de que de la descendencia de ellos iban a venir buenas cosas y todo y que iba a ser una gran nación. Pero ellos eran muy viejos, ella era estéril y ella era muy viejo. No tengo que explicar eso, ¿no? Entonces, y en ese momento, ellos les cuesta creer y él les dice una promesa que ellos van a tener un hijo. Y desde esa promesa hasta que se cumple eso pasaron 15 años. Encima eran viejos, imagínense. Si adolescentes, si estando jóvenes como nosotros, nos cuesta esperar 5 años de una promesa de Dios, imagínate esos viejos 15 años esperando esa promesa. El punto es que esa promesa sí se cumplió, pero en el medio de eso la interrumpieron. Tomaron atajo. ¿Alguna vez tomaste un atajo de algo que Dios te mostró y tú tomaste un atajo? Bueno, este fue atajo con dorazo también. Porque como Sara no podía tener hijos, entonces dijo, ok, que tenga el hijo con mi sirvienta. Así que tuvo un hijo con Agar y ese niño se llamaba Ismael. Y luego Dios sí cumplió su promesa y nace Isaac, así que Abraham tuvo 2 hijos. Pero uno era de la promesa y el otro era un atajo. Dios prometió formar 2 naciones maravillosas de esa promesa. Por el lado de Isaac tuvo a Jacob pasa a ser Israel y tiene 12 hijos y ahí están las 12 tribus de Israel y comienza la raza o la nación judía. Por el otro lado Ismael y empiezan los ismaelitas y lo que son hoy día nosotros conocemos como los árabes. 4000 años en guerra por un atajo. Los atajos traen consecuencias. Así que enseñanza, esta es gratis, ¿eh? Enseñanza número 1, ojo con los atajos. Cumpla los procesos que Dios tiene para usted. A mí me lo he dicho 1000 veces, yo soy muy porfiado, pero cumpla los procesos, cumpla los procesos. Es que se tarda. La esperanza que se tarda es tormento en el corazón. Eso duele, cuesta, pero hay que aguantarla porque los atajos son peores. Bueno, entonces, ¿en qué parte íbamos? Me falta, recién voy en Génesis, ¿cacho? Para los que se están incorporando, estamos hablando de por qué Jesús tenía que morir. Entonces yo estoy contando la historia, más o menos. Así que 2 o 3 horas más yo les voy contando. Entonces está Abraham recibe esta promesa y le dice que de él va a creer multitud. Además le dice, mira, ¿sabes qué? Vas a ser famoso.
Abraham le dice, vas a ser famoso. 4.000 años, promesa cumplida. Para los que a veces les cuesta creer, ay, la Biblia será cierto, lo que dice, lo que... 4.000 años y esa promesa es cumplida. Cumplida por toda la humanidad. ¿Sabe por qué? Abraham, las 3 religiones más numerosas, las 3 más importantes, los judíos, los musulmanes y los cristianos, saben quién es Abraham. El padre Abraham, ellos saben quién es Abraham. Todos ellos saben quién es Abraham. Promesa cumplida, el hombre más famoso. 4.000 años y sigue siendo famoso. ¿Sí? Ahí hay una promesa. Ahí hay promesas cumplidas. Mira, hay más de 600 promesas cumplidas. Así cuando te cueste creer si Dios cumple su palabra, 600 promesas, más de 600 promesas cumplidas. Y en la Biblia hay 900. Y se siguen cumpliendo todas esas promesas. ¿Ok? Entonces, esa promesa, yo siempre pierdo el hilo, así que tranquilo, ustedes me siguen. Entonces, Dios hace esa promesa y lo hace famoso. Y dentro de esas promesas luego sigue prometiéndole a Isaac y le dice a ellos, les dice, por medio de tu descendencia, y lo llevaba a mirar el cielo y mira la estrella, son muchas, ¿las puedes contar? No, no puedo. Ok, así va a ser tu descendencia. Mira la arena, muchas, ¿cierto? Sí, ¿la puedes contar? No, no puedo. Así va a ser tu descendencia. Y todo el tiempo le estaba recordando a él y a su generación de cómo iba a ser. Y en un momento le dice, mira, por ti, de esa generación, esto es importante, todas las naciones de la tierra serán benditas. O sea, esto ya salía de lo que iba a ser el pueblo de Israel, de esa nación de Israel. Esto iba a ir más allá de eso. Todas las naciones de la tierra, hay otras versiones que dicen, todas las familias de la tierra serán benditas de esta promesa. Y dice, wow, ¿cuál es ese plan? Entonces, seguimos más adelante y de ahí sale, Jacob le decía que pasa a ser Israel y ahí están las 12 tribus de Israel y toda esta nación comienza a crecer. Luego viene José, entonces José, Egipto, ¿se acuerdan? Que ellos se van a Egipto, todos quedan ahí, pero de un momento a otro, de ser bien recibidos en Egipto, pasan a ser esclavos en Egipto. Y ahí estuvieron 400 años de esclavos. Entonces Dios simboliza y hace aparecer en medio de eso a un hombre que representa y simboliza, y Dios empieza con los símbolos. Ya los traía, pero empieza con los símbolos. Y ese hombre, Moisés, simboliza a ese pueblo, a la redención de ese pueblo, la salvación, y simboliza a Moisés, y eso se parece mucho al Mesías del cual él hablaba. Y hay muchas cosas en el medio que si ustedes leen historia, empiezan a ver, uy, esto se parece mucho a lo que pasó después. Ok, entonces Dios usa a Moisés como el salvador de ese lugar y toma a su pueblo y lo saca de ese lugar, la tierra prometida, el desierto, ¿se acuerdan? 40 años en el desierto, pasan a la tierra prometida y todo esto era parte de la promesa de redención. Ahí Él establece una nación y a esta nación para que se lleven bien les da reglas, porque las reglas son para que funcione. A mí me encanta el fútbol, pero el fútbol sería un desastre sin reglas. Es más, las reglas a veces son un poco difíciles, pero no son para fastidiar la vida, es para que nosotros andemos en reglas. Así que Dios le da un decálogo a Moisés de 10 reglas principales que de alguna manera el resumen de 613 leyes que Dios le había puesto. Ese decálogo de 10, los famosos 10 mandamientos, que ustedes todos se lo saben, ¿cierto? Entonces, sigo, ¿cierto? Entonces, o les preguntan, nada. Entonces, hace ese decálogo y simboliza y desde ahí establece un pacto con esa nación. Pacto, es importante. Establece un pacto con Moisés y con esa gente. Y un pacto, y ese pacto tenía que ver con un pacto de causa y efecto. Si me obedecen, yo los bendeciré. Eso era la promesa de parte de Dios. Si me desobedecen, yo me apartaré de ustedes. Y así vivió esa nación, años. Obedeciendo, bendición. Desobedeciendo, y se metían en cada problema. Y ahí tienen que leer la historia. Así que estas 10 mandamientos, estas leyes, y esta ley existió para simplemente mostrar que el ser humano, por naturaleza, tendía a desobedecer, tendía a la maldad, tendía al pecado.
Y el pecado, por consecuencia de la muerte, los destruía. Y esta ley, por la cual nadie pudo cumplir, que era imposible para ellos poder cumplir la ley, esta ley solamente era para mostrarles que ellos no podían hacer nada por sí mismos, por ellos mismos. Así que necesitaban un Salvador. De hecho, una de las maneras de ellos expiar los pecados que cometían era precisamente llevar un cordero, un animal en perfectas condiciones, y este era sacrificado, y con esa sangre limpiaban el pecado que se habían mandado, alguna infidelidad, alguna cosa que habían hecho, un impuesto, imprimir una fotocopia en el trabajo, etc. Todo eso que llamamos pecado, que muchos no le llaman pecado, pero bueno. Entonces, ay, les pegué a varios. Es que a veces creemos que los pecados son malos por allá y estos son suavecitos. Ok, entonces, todo eso estaba ocurriendo. Había una ley y esa ley no era para libertad. Esa ley simplemente les mostraba el tipo de ser humano que somos. Y así lo vivían ellos. Pero hubo un momento que Dios tenía que resolver todavía el plan y el linaje de Jesús. Recuerden, de esa simiente, de ese linaje tenía que salir el Mesías. Y Dios cuidando ese linaje. De hecho, la regla para esta gente era no se mezclen con las demás naciones. Porque si se mezclan con las naciones, entonces van a interrumpir el linaje, porque yo tengo un plan para ustedes. Yo voy a usar esta nación para que todas las naciones sean benditas. Entonces, Dios tenía ese plan, tenía que resolver el pecado y la muerte, los dos problemas, ¿cierto? Entonces, avanzan y están en eso y, mira, habían pasado 2000 años y nada de esto. Nada pasaba. Así que los 15 años de Abraham esperando a Isaac era un pelo de la cola. Aquí llevaban 2000 años esperando a un Mesías. Y nada. Y de pronto ese pueblo establecido, ya habían pasado muchas cosas, habían tenido buenos reyes, malos reyes, habían tenido templos, se los destruyeron, habían vivido bajo esclavitud un montón de veces. Habían pasado muchas cosas con este pueblo, pero llevaban 400 años sin que Dios hablara por medio de los profetas a ellos. 400 años Dios en silencio. Interesante el número 400, ¿ah? Como que se repite. Entonces, Dios en silencio. Había el último que había hablado un profeta por ahí llamado Malaquías. Nadie más había hablado, hasta que de pronto aparece un loco en el desierto y empieza a decir que él estaba abriendo el camino para el Mesías. Entonces, ¿qué? Dios empezó a hablar después de 400 años y este loco que se vestía y comía langosta y comía no sé qué cosa. Y yo me imagino que la langosta comía de las grandes, no de los bichos. Yo no sé cuál de las dos comía, pero asqueroso igual. Entonces, la cosa es que este loco empieza a anunciar y que él estaba preparando el camino para el Mesías. Ya es mi versión, ¿ok? Entonces, alguno dice, oh. Y este hombre empieza a anunciar. Dios habló después de ese silencio. Y de pronto, un día, en la ciudad de Nazaret, en la sinagoga, y en la sinagoga alguien acostumbraba a enseñar a los rabí, las personas que habían estudiado y se habían preparado, enseñaban ahí. Entonces, un día aparece un hombre, le pasan uno de los rollos y le pasan el rollo del profeta Isaías. Y él comienza a leer, y él comienza a leerlo, hoy día lo conocemos como Isaías 60. Y él comienza, y este hombre empieza a leer esa escritura. Y para mí es el versículo, de hecho tengo los pelos todos parados. Es el versículo que más me ha impactado en la Biblia, porque yo escuché este versículo siendo ateo. Y yo quedé impresionado. Fue una de las cosas que me llamó la atención acerca de Dios. Ese hombre se para ahí frente y empieza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuanto me ha ungido para anunciar. Estas son las palabras de Isaías, quien fue el siervo sufrido del Antiguo Testamento, porque simbolizaba lo que iba a pasar en el futuro, simbolizaba al Mesías. Entonces empieza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres.
Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año a favor del Señor. Entonces, este hombre vuelve a enrollar el libro y lo entrega, ese rollo. Y le dice, hoy, imagínense el momento, ni siquiera me miren a mí, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. O sea, por eso que les cuento toda esta historia, porque imagínense la importancia, todo lo que armó Dios para redimir al mundo de estos condorazos que se habían mandado. Para llegar al punto donde esa promesa comienza a cumplirse. Y en ese momento Jesús está frente a ellos y lee al profeta Isaías. Pero resulta que les dice a todos los que estaban ahí que esa promesa hoy se estaba cumpliendo. Eso es maravilloso, porque empiezas a ver la perfección del plan. El punto es que para nosotros la ventaja de todos nosotros es que podemos contar la historia ya finalizada, cumplida. Pero ellos no. Por eso que a veces uno dice, pero que eso porque están porfiados el pueblo de Dios. Nada, mira, nosotros también porfiados. Domingo de Resurrección y están comiendo asado en otro lado y no vienen para acá. Son tan porfiados. Pero nosotros conocemos la historia completa, ellos no sabían nada de eso. Ellos se encontraron con un hombre que hablaba con autoridad y ellos quedaron maravillados. Pero luego a Jesús casi lo sacan volando de ese lugar. Si sigues leyendo te das cuenta que algunos quedaron como... Y enseguida seguramente creyeron. Pero hay otros que se escandalizaron por eso. Y ahí comienza ahora el ministerio de Jesús y la persecución de Jesús. ¿Por qué? Porque el plan continúa y ese Mesías debía resolver problema número 1, el pecado, problema número 2, la muerte. Y simbolizando a ese cordero que ellos tenían, un cordero perfecto, que el derramamiento de su sangre expiaba los pecados de la humanidad, o sea, el pecado que habían cometido, este cordero tenía que hacer exactamente lo mismo, vivir una vida de perfección. En otras palabras, sin pecado. Lo cual resolvía el problema número 1. Y luego, para resolver el problema número 2, que era la muerte, entonces debía haber derramamiento de sangre. Y esa sangre de ese cordero iba a limpiar, no el pecado reciente, el pecado de toda la humanidad, de todos los pecados, presentes, futuros y pasados. Él iba a redimir al mundo. Por eso que este loco en el desierto decía, yo vengo a preparar el camino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a quitar el pecado del mundo. Ahora la condición del pecado sigue acá, ¿no? Si yo no cumplo la ley de Cristo, si yo trato a alguien diferente a como Cristo me trató, es pecado. Y eso trae consecuencias, no se nos olvide. Pero ya no hay una consecuencia del poder del pecado sobre la humanidad, porque ahora toda esa consecuencia de la destrucción del ser humano en ese momento, eso ya fue pagado y a precio de sangre por Jesús. Así que la manera de resolver todo esto era Jesús muriendo. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Porque Él debía pagar el precio del pecado en el mundo. Por eso Jesús tenía que morir. Por esa razón Él tuvo que sacrificarse. Pero ese sacrificio no queda como muchas personas lo ven, puesto en una cruz y ya. Y si vemos la mayoría de las películas, todas terminan casi en la cruz. Y ahí, resurrección, ¡pim! Resucitó. Algunas películas hasta después del final le ponen Jesús resucitado y luego ponen el versículo de que resucitó. O sea, Jesús muerto en la cruz y el versículo después como ya sigan viendo la segunda parte.
De hecho, no hace la segunda parte. Mel Gibson lleva no sé cuántos años tratando de hacer la segunda parte de la pasión de Cristo. Algo pasa que no se puede hablar de la resurrección. Algo impide de que la resurrección sea lo más importante de esto. El apóstol Pablo dijo, sin resurrección todo esto vale nada. Ya todo esto, hay evidencia de todo esto, de todo lo que ocurrió. Pero la resurrección es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque ahí Dios y Gustavo, mientras cantaba, leyó Filipenses contándoles de que era necesario que esto ocurriera y que debía ser pagado con precio de sangre. Y él iba a ser puesto sobre todo nombre porque ahora Dios iba a tomar ese sacrificio y lo iba a levantar a lo más alto. Ahora el plan era de Dios. De hecho, una de las promesas que Dios hace se jura por sí mismo. Porque no podía jurar por la humanidad. No podía pedirle a Abraham, a Moisés, a nadie que jurara de que iban a cumplir esa promesa. Dios mismo, porque no había nada más alto que Él, jura por sí mismo de que esa promesa se iba a cumplir. Para ti y para mí. Y ahora, increíblemente, cuando Jesús nace, ¿recuerdan los ángeles? Que a veces lo vemos, pero lo vemos muy ordinario, o sea, muy de cuento de hadas. Pero se aparecen unos ángeles a unos pastores y estos quedan muertos de miedo. De hecho, todas las apariciones de ángeles que están escritas son todas de miedo, son de terror. No son de, ¡ay, un ángel, buena onda, tomemos un tecito! No, se asustan, todos se asustan. Se nos mete un ángel acá en el medio, salimos todos arrancando seguramente. Después le preguntan, ¿tú eres Gabriel? ¿Cuál eres tú? No. Entonces, estos ángeles se aparecen a los pastores, esos que estaban ahí con pastores de ovejas de verdad. Entonces estaban así, y asustados, y le dice, les traemos buenas noticias, y hace memoria de las promesas que le hace a Abraham, las cuales traerán bendición a todas las naciones de la tierra. Recordando esa promesa, miren qué perfecto era todo. Recordando esa promesa de por allá, la trae acá y le dice, mira, esa promesa se está cumpliendo. Acaba de nacer el Mesías. ¿Se dan cuenta qué fabuloso? Por eso que hay algunos que nos apasionamos de leer las Escrituras, leer la historia de Jesús. Por eso que cuando vemos las películas nos quedamos tan cortos de todo lo que Dios hizo. Yo quisiera, mi primer deseo es que ustedes se apasionen tanto por entender la historia, porque a lo mejor no valoramos el sacrificio de la cruz y no valoramos la resurrección porque todavía no entendemos mucho la historia, porque a lo mejor fuimos formados por Jesús de Nazaret, la película, que está buena y me encanta, pero queda muy cortita. La pasión de Cristo, incluso con el sacrificio, queda muy corta. Y ustedes lo ven y dicen, pero qué impactante. El libro de Isaías muestra que Jesús fue peor que lo que vimos en esa película, lo que le pasó a Jesús. Entonces, cuando tú conoces la historia, aprendes la historia, te interesas por la historia, vas a valorar mucho más la muerte en la cruz y la resurrección. Y nosotros no teníamos, en buen chileno, ni pito que tocar. ¿Qué tienen? ¿Cuántos judíos hay acá? Ni uno. Pero esta promesa a Abraham era para todas las naciones de la tierra. Pasaba por sobre la nación de Israel. Y luego, esa promesa se cumplió con Jesús. Esto es fabuloso. De verdad, hay que disfrutarlo. Entonces, Jesús toma parte de todo eso. Y ahí, bueno, con la resurrección y ahora, la resurrección será cierto. Hay un mensaje que nosotros tenemos donde habla acerca de cuán verídica es la resurrección. La resurrección se puede comprobar con evidencia histórica. Esto es fabuloso. 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 La resurrección es lo mejor que hay, es lo más evidente que hay. Hay algunos yo conozco cristianos que dicen, mira, yo no sé, ¿tú crees en la creación, en Dios? Sí.
y que este mundo se creó solo. No, hubo una fuerza que creó los cielos, la tierra, las montañas, el agua. El ser humano. Ok. Pero me cuesta creer la resurrección. Digo, o sea, si cree en eso, no va a creer que ese Dios que creó todo no va a poder crear o revivir una persona. ¿Te cuesta creer en esas cosas? Para eso Dios, por medio de Jesús, pero luego con su iglesia, hace milagros. No son a cada rato, son solamente para dar señales. Por eso que hay alguien que está a punto de morir y revive. Por eso que hay alguien que tiene un cáncer y se sana. No es con todos los casos, no es parte del plan, lo vamos a hablar más adelante en un mensaje que tengo preparado para eso. No es parte del plan, pero lo hace para dar señales, para que confíen. Porque lo más importante que la humanidad hoy día puede hacer es creer en Jesucristo. Creer que Él es su Señor y que Dios lo revivió a los muertos. Eso es lo más importante que podemos hacer. Todo lo demás no es tan importante como eso. Ya el resto está asegurado. Lo que venga después es parte del paquete. Pero lo vamos a hablar en otro momento. Entonces, Jesús pasa a ser la piedra angular. Era el tema principal de la Biblia. Y pasa a ser la piedra angular. Y todo está puesto bajo Él. Todo. El diablo está bajo Jesús. En esos días que Jesús no estaba, aquí ya a algunos le van a quedar ganas de estudiar. En esos días que Jesús estaba muerto, visitó las profundidades, visitó el infierno y despojó al diablo de todos sus poderes. Por eso la potestad está puesta sobre Jesús. Y el diablo es una alpargata. Y sus poderes también. Porque todo está puesto sobre Jesús. Y toda rodilla se inclinará ante Él. Y esa es la promesa, que en algún momento ese Mesías, ese Jesús, va a volver. Y va a estar nuevamente con nosotros. Ay, pero que han pasado 2000 años. Te acabo de contar una historia de 4000 años. Y eso yo lo creo. Pero también lo creo porque lo entiendo. Es tu trabajo entenderlo. Y no ser un cristiano de cartón. Bueno, sí, ¿no? Mi formación, sí, yo estudié un doctorado bíblico viendo a Jesús de Nazaret todos los domingos, todos los viernes santos. No te quedes con eso. Está fabuloso, me encanta. Igual yo también pienso que Jesús debe parecer a Robert Powell, el actor. Pero no es el enfoque. Es tu responsabilidad conocerle más. No solo la historia, porque algunos se han quedado en la historia y en la Biblia y solamente en esa parte. Esto es lo más maravilloso. Este plan es que ahora tú puedes acceder a Él por medio de ese Espíritu Santo que Él puso en nosotros, acceder a Él y a tener una íntima relación con Él, para que lo conozcas. No solo de lo que está escrito ahora, sino de lo que Él significa para ahora, para tu vida. Y ese es tu trabajo. Eso es tú. Que yo me siento que estoy medio frío. Acércate. Depende más de ti que de cualquier otra persona, que de cualquier consejería. Acércate, conócele. Pero para poder acercarte necesitas haber conocido bien la historia, para saber de qué te salvaron. Porque algunos creen que no están en la historia. Ustedes sí están en la historia. Y Jesús lo hizo personal para cada uno de nosotros. Esto es lo maravilloso.